¿Alguna vez has notado a esa persona que siempre está en el mismo lugar, haciendo lo mismo día tras día? Esa figura que se convierte en parte del paisaje urbano, pero que lleva consigo una historia que nadie puede imaginar. Hoy te contaré sobre un hombre que lloraba todas las noches en el autobús y el devastador secreto que guardaba. Era una ruta de autobús común en Valencia, España. La línea 47, que iba del centro a las afueras, pasando por el antiguo cementerio municipal. Nada especial, solo una ruta más entre las docenas que recorrían la ciudad a diario. Pero para quienes tomaban este autobús regularmente por la noche, había algo imposible de ignorar. Un hombre canoso, siempre con el mismo abrigo marrón desgastado, sentado en el asiento de la ventana, en la quinta fila, llorando en silencio durante todo el viaje. Los estudios del comportamiento humano en espacios públicos revelan algo fascinante. Las personas tienden a crear una burbuja invisible a su alrededor cuando usan el transporte público. Esta burbuja actúa como un escudo protector contra la realidad ajena. La ignoramos, miramos hacia otro lado y fingimos no ver. Es un mecanismo de defensa colectivo que nos permite convivir con el dolor ajeno sin involucrarnos emocionalmente. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a ese hombre durante meses. Se llamaba Miguel Torres, tenía 68 años y trabajaba como conserje en un edificio de oficinas del centro. Sus manos callosas contaban toda una vida de trabajo duro. Todos los días, Miguel terminaba su turno a las 10 y tomaba el autobús de las 10:15. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo asiento, siempre con las mismas lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado. Los pasajeros habituales empezaron a notarlo. Estaba la mujer que regresaba de la escuela de enfermería, la joven pareja que trabajaba en el turno de noche, el grupo de amigos que volvía del gimnasio. Todos vieron a Miguel llorar, pero nadie se acercó. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada incómodos, algunos incluso cambiaban de asiento para evitar estar cerca de él. Al fin y al cabo, ¿qué se le dice a un hombre que llora solo en un autobús? ¿Cómo se rompe ese silencio denso que parece envolver el dolor ajeno como una densa niebla? Pero había alguien que observaba a Miguel con una curiosidad distinta. Se llamaba Laura Mendoza, una mujer de 23 años que se había mudado recientemente a Valencia. Era maestra de kinder en una escuela del barrio donde vivía Miguel. Laura tenía la personalidad de alguien que no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Su madre siempre decía que era demasiado compasiva para el mundo cruel en el que vivimos. Durante 3 semanas, Laura vio a Miguel subir al autobús, sentarse en el mismo asiento y llorar en silencio hasta que se bajó en una parada cerca del cementerio municipal. Se fijó en los detalles. Cómo sostenía una pequeña foto entre los dedos, cómo sus hombros se estremecían levemente con sollozos reprimidos, cómo se secaba las lágrimas con un pañuelo desgastado antes de pulsar el botón de parada. Un jueves por la noche, cuando el autobús iba más vacío de lo habitual, Laura tomó una decisión. Se levantó de su asiento trasero y se acercó a Miguel para sentarse junto a él. El hombre la miró sorprendido. Sus ojos rojos e hinchados revelaban años de llanto reprimido. «Perdón por molestarte», dijo Laura suavemente, «pero te veo aquí todas las noches y solo quería que supieras que no estás sola». Miguel guardó silencio un buen rato, como si procesara la posibilidad de que por fin alguien le hubiera hablado. Le temblaban ligeramente las manos mientras guardaba la foto en el bolsillo interior de su abrigo. «Gracias, señorita», respondió con voz ronca y cargada de emoción. «Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba con cariño». Laura sintió una punzada en el corazón. Había algo en la voz del hombre que revelaba un sufrimiento profundo, casi palpable. «¿Estás bien?»,
¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó. Miguel respiró profundamente, como si reuniera el coraje para finalmente compartir el peso que había estado cargando solo durante tanto tiempo. «Voy a visitar a mi hijo», dijo simplemente, y nuevas lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Todas las noches voy al cementerio para estar con él, porque fue lo último que prometí hacer». La psicóloga Clara Martínez, especialista en duelo y trauma del Hospital Clínico de Valencia, explica que el proceso de perder a un hijo se considera uno de los duelos más devastadores que puede experimentar un ser humano. Cuando perdemos a un hijo, también perdemos nuestro futuro, nuestras expectativas, nuestros sueños. Es un dolor que desafía el orden natural de la vida. Los padres no deberían enterrar a sus hijos, y cuando esta pérdida se acompaña de circunstancias traumáticas o conflictos no resueltos, el proceso de duelo puede volverse patológico, atrapando a la persona en un ciclo interminable de culpa y dolor. Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tomó con ternura la mano de Miguel, un simple gesto de compasión humana. «¿Qué le pasó?», preguntó suavemente, aunque no estaba segura de si debía hacerlo. Miguel miraba por la ventana, observando cómo pasaban las luces de la ciudad. Cuando empezó a hablar, su voz era baja, casi un susurro, así que Laura tuvo que inclinarse para oír. «Mi hijo se llamaba Diego. Tenía 25 años cuando ocurrió. Era un joven brillante que trabajaba como arquitecto en una importante firma. Tenía novia, planes de casarse, quería comprar un apartamento. Tenía toda la vida por delante, ¿sabes?». Miguel hizo una pausa, secándose las lágrimas con el pañuelo ahora húmedo. «Esa noche, hace 2 años, nos peleamos. Fue una discusión tonta, de esas que se tienen en familia y luego se arrepienten. Diego quería que dejara de trabajar tan duro, decía que me estaba haciendo demasiado viejo para seguir de conserje. Quería ayudarme económicamente, pero soy un hombre orgulloso, ¿sabes? Me criaron para creer que los hombres no aceptan ayuda, que tienen que valerse por sí mismos, así que dije cosas duras, palabras que daría cualquier cosa por retractarme». Laura le apretó la mano con más fuerza, animándolo a continuar. Diego salió de casa esa noche después de la pelea. Estaba molesto, dolido. Fue a reunirse con sus amigos en un bar del centro. A las 3 de la mañana decidió irse a casa. Caminaba por la avenida del puerto cuando a Miguel se le quebró la voz. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros empezaron a temblar violentamente. Un coche lo atropelló. El conductor estaba borracho, completamente borracho. No vio a Diego cruzar el paso de peatones. Mi hijo salió despedido a 15 metros de distancia. Murió en el acto, según dijeron los médicos. Ni siquiera tuvo oportunidad de luchar. El autobús quedó en completo silencio. Incluso los demás pasajeros que fingieron no oír dejaron de usar sus teléfonos, conmovidos por la devastadora historia. «Y lo peor», continuó Miguel, con la voz apenas un susurro, «es que las últimas palabras que le dije a mi hijo fueron de enojo. Le dije que no entendía nada de la vida, que era un desagradecido. Esas fueron las últimas palabras que Diego escuchó de mí, y ahora voy al cementerio todas las noches a pedirle perdón, a contarle cómo fue mi día, a decirle todo lo que debería haberle dicho cuando estaba vivo». El doctor Roberto Fernández, psiquiatra forense que trabaja con víctimas de accidentes de tránsito y sus familias, afirma que casos como el de Miguel son más comunes de lo que imaginamos. La culpa del superviviente, sobre todo cuando hay conflictos sin resolver, puede manifestarse en comportamientos ritualísticos. La persona crea un patrón de comportamiento que, en su mente, sirve como una forma de expiación, de pago de una deuda imaginaria. Visitar la tumba a diario, llorar en público, son formas de autocastigo que la persona se impone. Laura lloraba a mares.
Nunca había sentido tanta empatía por un desconocido. Pero había algo más, una extraña sensación en lo más profundo de su ser, una intuición que no podía identificar. «Señor Miguel», dijo con voz entrecortada, «¿sabe usted el nombre del hombre que causó el accidente?» Miguel la miró con expresión de sorpresa ante la inesperada pregunta. «Sí, lo sé. ¿Cómo podría olvidarlo? Su nombre quedó grabado en mi corazón como una marca. Se llamaba Antonio Mendoza. Fue condenado a 8 años de prisión por homicidio involuntario y conducir ebrio. ¿Pero qué más da? 8 años no me devolverán a mi hijo». El mundo de Laura se derrumbó en ese preciso instante. Mendoza, su apellido, Antonio Mendoza, su padre. Sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y tuvo que soltar la mano de Miguel para no revelar su reacción. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente como un tsunami devastador. Hace 2 años, su familia vivía en Barcelona. Su padre, Antonio, siempre había tenido problemas con la bebida, pero para entonces la situación había empeorado mucho. Estaba desempleado, deprimido y sumido en una espiral de alcoholismo cada vez más profunda. Laura tenía 21 años y estaba terminando sus estudios de magisterio. Recordaba aquella terrible noche en que la policía llamó a su puerta de madrugada. Su padre había provocado un accidente mortal en Valencia, donde había acudido a una entrevista de trabajo. Conducía ebrio tras desahogarse en un bar. La familia se desintegró. Su madre cayó en una profunda depresión. Laura tuvo que abandonar temporalmente la universidad para encargarse de todo. Arrestaron a su padre y nunca volvieron a hablar de ese día. Era como si se hubiera establecido un pacto de silencio. Nunca mencionar al hombre que Antonio había asesinado, nunca hablar de la víctima, solo abordar el dolor de la familia. Cuando finalmente condenaron a su padre, Laura decidió empezar de cero. Se mudó a Valencia, regresó a la escuela, se graduó y consiguió trabajo como maestra. Cambió su número de teléfono, cortó contacto con su padre encarcelado e intentó rehacer su vida lejos de la vergüenza y la culpa que la atormentaban como hija de un asesino. Y ahora, sentada junto al hombre que su padre había destruido, Laura sentía como si el universo le reclamara una deuda que ni siquiera sabía que tenía. «Señor Miguel», logró decir con la voz temblorosa, casi irreconocible, «necesito decirle algo». Miguel la miró con preocupación, notando el cambio drástico en su estado emocional. «Hija, ¿qué te pasa? Estás pálida». Laura respiró hondo, armándose de valor. Las siguientes palabras que pronunció lo cambiarían todo entre ellos, quizás para siempre. «Antonio Mendoza», dijo, y cada palabra era como cristales rotos saliendo de su boca. «Es mi padre. Soy la hija del hombre que mató a tu hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel permaneció inmóvil, como petrificado. Sus ojos, que segundos antes estaban llenos de lágrimas de dolor, ahora mostraban algo diferente: conmoción, confusión y algo que Laura no pudo identificar. Los demás pasajeros del autobús, que habían escuchado la conversación, quedaron igualmente absortos. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro del vehículo en movimiento. ¿Eres su hija?», logró preguntar Miguel por fin, con voz ronca e incrédula. Laura asintió y las lágrimas corrieron libremente por su rostro. «No sabía que eras tú. Ni siquiera sabía el nombre de tu hijo. Mi familia nunca habló de los detalles. Simplemente intentamos sobrevivir a la vergüenza y al dolor. Me mudé a Valencia intentando escapar de todo esto, intentando construir una nueva vida. Y ahora…». No pudo terminar la frase. Los sollozos sacudieron todo su cuerpo. Miguel guardó silencio un buen rato.
Laura esperaba gritos, ira, acusaciones, se lo merecía todo. Estaba preparada para absorber toda la furia que seguramente sentía. Pero lo que ocurrió después fue algo que ni Laura ni nadie en el autobús esperaba. Miguel sostuvo suavemente el rostro de Laura entre sus manos callosas y la miró profundamente a los ojos. «Hijo», dijo con una voz sorprendentemente dulce, «tú no eres responsable de los pecados de tu padre». Laura lo miró con incredulidad a través de sus lágrimas. «Durante estos 2 años», continuó Miguel, «cargué con tanto odio en el corazón. Odio por Antonio Mendoza, odio por todos los conductores ebrios, odio por el mundo que me arrebató a mi hijo. Pero ¿saben qué aprendí visitando la tumba de Diego cada noche? Aprendí que el odio no nos devuelve a nadie, solo nos consume por dentro hasta que no queda nada». Le secó las lágrimas del rostro a Laura con los pulgares, un gesto paternal que hizo que su corazón se rompiera aún más. «Mi hijo era un buen hombre. Odiaría saber que estoy usando su recuerdo para alimentar la ira y el resentimiento. Y definitivamente no querría que te culpara a ti, una joven inocente, por las malas decisiones de tu padre». La doctora Isabel Romero, especialista en mediación de conflictos, dijo que perdonar no se trata de olvidar, sino de liberarse de la prisión del resentimiento. Sus palabras resonaron en Laura, quien se derrumbó llorando sobre el hombro de Miguel, liberando años de culpa y dolor. Él la abrazó con ternura, como un padre, y le dijo, «Quizás Diego quería que te encontrara». Cuando el autobús se detuvo cerca del cementerio, Laura pidió acompañarlo. Ante la tumba de Diego, se arrodilló y prometió honrar su memoria siendo una mejor persona y cuidando de Miguel para que no enfrentara su dolor solo. En ese momento, Miguel también lloró, no solo de tristeza, sino de esperanza. Desde entonces, ambos comenzaron a visitar la tumba juntos, compartiendo historias y sanándose mutuamente. Inspirada por él, Laura decidió visitar a su padre en prisión, y con el tiempo comprendió que el perdón era la única salida. Cuando Antonio fue liberado, pidió ver a Miguel. En el encuentro, abrumado por la emoción, se arrodilló entre lágrimas ante el hombre al que tanto dolor le había causado. Miguel, tras un largo silencio, le extendió la mano y le dijo, «Te perdono». Este gesto marcó el inicio de una sanación inesperada para todos. Con el tiempo, Miguel encontró en Laura una nueva razón para vivir, y ella descubrió la paz que tanto buscaba en el perdón. Hoy Miguel ayuda en la escuela de Laura, contándoles cuentos a los niños. Laura se convirtió en directora y creó un programa de educación vial en memoria de Diego. Y Antonio trabaja en un centro de rehabilitación, intentando convertir su culpa en algo útil. Ahora, cuando la línea 47 del autobús recorre las calles de Valencia, a veces se ve a Miguel y a Laura riendo juntos, recordándonos que el amor puede nacer del dolor. Dicen que en las noches despejadas, quienes miran por la ventana cerca del cementerio perciben algo especial. Quizá el espíritu de Diego, por fin en paz. Esta historia muestra que el dolor es inevitable, pero el perdón es una elección, capaz de transformar la tragedia en propósito y a los extraños en familia.